Hola jóvenes, bienvenidos a otro video de cinemática. En el video anterior estuvimos viendo el término de desplazamiento y también vimos algo introductorio a la cinemática, las magnitudes escalares, vectoriales que están presentes dentro de la cinemática y que de hecho por eso la vimos debido a que se hace necesario en este tema o en estos temas que vienen a continuación manejar la parte vectorial. Pero bueno, este tema que vamos a ver en esta explicación no es necesariamente vectorial. Es un tema que es completamente escalar. La rapidez es escalar, no posee dirección. La rapidez media, jóvenes, viene siendo una medida que es muy utilizada en la cinemática, porque recuerden que la cinemática estudia el movimiento y en el estudio del movimiento del cuerpo tenemos que conocer el significado de este término de rapidez o velocidad. La velocidad es escalar, perdón, la velocidad es vectorial y la rapidez es escalar. Entonces, hay una diferencia que vamos a ir viendo poco a poco, pero en términos generales, eh, lo que es la rapidez es la distancia que recorre un móvil por unidad de tiempo. Y la distancia que la recorre lo puede hacer en más tiempo o en menos tiempo, y eso es lo que se mide a través de la rapidez de un móvil. ¿Cómo se calcula? Se calcula dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. Algo parecido a esta imagen que les voy a mostrar aquí. Yo tengo una distancia recorrida. No estoy hablando de un desplazamiento, estoy hablando de una distancia. No importa si es curva, si es recta. No, la verdad es que no le interesa la rapidez por el hecho de ser completamente vectorial. Cuál es la forma de la trayectoria. Pero como estamos viendo movimiento en una sola dimensión, obviamente pues van a ser movimientos únicamente o en el eje de las X o en el eje de las Y. Pero lo que quiero decirles es que independientemente de la trayectoria, yo mido esa distancia y la divido entre el tiempo. Y generalmente, pues en el sistema internacional, la distancia va a estar dada en unidades de metros. Va a estar dada en unidades de metros. Y acá el tiempo va a estar en unidades de segundo. Metro y segundo son unidades. Y estas unidades son, eh, al final, pues si utilizamos si utilizamos los símbolos, sería m arriba y s abajo. M sobre s, que es metros sobre segundo, metros por segundo, es la unidad de medida de la rapidez. Pero lo que quiero recalcar en esta explicación es que la medida de la distancia en función del tiempo se le conoce como rapidez. Y en el sistema internacional tiene estas unidades que están aquí. Ahora, hay otras unidades muy conocidas, como por ejemplo kilómetros por hora, millas por hora, pie por segundo, entre otras. Pero en el sistema internacional es esta que está aquí, metros sobre segundo. Para ello, toda la distancia tiene que estar en unidad de metro y el tiempo tiene que estar en segundo. Eso es necesario. La fórmula es esta, la que vamos a utilizar para rapidez media, que es toda la distancia del recorrido entre todo el tiempo que demoró en realizar dicho recorrido. En otras palabras, distancia recorrida entre el tiempo total que tarda en recorrer dicha distancia. A la distancia le vamos a llamar, lo vamos a simbolizar con la letra D, y al tiempo con la letra T. Rapidez media la vamos a denotar a través de este símbolo, que es una V con una pequeña rayita en la parte de arriba. Se le conoce como V barra o simplemente rapidez media. Hay otra terminología que es la rapidez instantánea. No la vamos a ver aquí porque realmente no es muy utilizada, pero es una cantidad que nos indica qué tan rápido se mueve algo en un instante determinado, un instante de tiempo determinado. En el caso de los automóviles, eso es lo que mide. La velocidad instantánea es medida por el velocímetro que tenemos en los automóviles, inclusive lo que miden aquellas unidades de tránsito que a través de un sensor miden la rapidez que llevas en un instante determinado de tiempo. Pero eso es en un instante. Nosotros aquí vamos a ver la rapidez media. Tenemos todo el recorrido. Por ejemplo, usted está en Río Sereno y se va a mover hacia Bugaba. Bueno, todo ese recorrido, toda la distancia recorrida desde Río Sereno hasta Bugaba,
y lo divides entre el tiempo, vamos a suponer que demoraste, qué sé yo, una hora y 15 minutos, hora y media. Entonces tú divides la distancia que recorriste, dependiendo del camino que tomaste, entre el tiempo, y esa va a ser tu rapidez media. Vamos a ver algunos ejemplos. Y traigo dos. El primer ejemplo es este. Un ciclista recorre 62.4 kilómetros en 2 horas. Vamos a suponer que él partió desde aquí y llegó a otro lugar a través de 62.4 kilómetros. Yo necesito saber, para saber cuál es la rapidez, que es lo que me está pidiendo, necesito saber la rapidez y el tiempo que demora en recorrer la distancia. Si lo hace aquí en 2 horas, entonces ya yo tengo los dos datos. Tengo la distancia y tengo el tiempo. Así que los datos son muy importantes. Sacar los datos, inclusive si usted desea hacer un diagrama también lo puede hacer. Bien, yo tengo los datos. Dije que la distancia la estamos denotando con la letra D y es 62.4 kilómetros. Y el tiempo son 2 horas. Mi incógnita es la velocidad media, la rapidez media, perdón. Entonces yo reemplazo la velocidad media, la rapidez media va a ser igual a distancia total recorrida entre el tiempo empleado para recorrer dicha distancia. Aquí mismo puedo reemplazar 62.4 kilómetros entre 2 horas. Y esa rapidez media me va a dar, dividiendo 62.4 entre 2, me va a dar 31.2 y las unidades serían kilómetros arriba y hora en el denominador. Esta es la rapidez media. Ahora, jóvenes, hay algo muy importante que quiero enseñarles ahora que estamos viendo esto de velocidad. Y es que casualmente en este problema me dicen, ok, calcula la rapidez en kilómetros por hora, pero también en metros por segundo. Entonces es importante que usted sepa hacer conversiones de unidades de velocidad. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que acabo de calcular, 31.2 kilómetros por hora. Si yo quiero convertir kilómetros por hora a metros por segundo, yo tengo que pasar, escuche bien, de kilómetros a metros y de hora a segundo. Para ello necesito conocer cuáles son los factores de conversión. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir dos paréntesis. En el primer paréntesis voy a colocar una fracción. Aquí está la línea divisoria. Y voy a colocar la primera equivalencia. Es decir, cuántos metros equivale un kilómetro. Entonces yo sé a través de tablas que cada kilómetro tiene o equivale a 1000 metros. Entonces la unidad a la cual yo quiero llegar, que es metro, debo colocarla arriba. Así que los 1000 metros van en el numerador y en el denominador va el kilómetro. Y ahí está la equivalencia, un kilómetro, 1000 metros. ¿Por qué lo hago así? Porque este kilómetro en el denominador se debe cancelar con este kilómetro que está en el numerador. Solamente así se pueden cancelar unidades, una que está en el numerador y la otra que está en el denominador. Bien, ahora en el otro paréntesis voy a colocar lo que sucede con las horas. Yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, como hora está acá en el denominador, yo voy a tratar de colocar una hora en el numerador para que ya se cancele. Y en el denominador voy a colocar 3600 segundos, que es la equivalencia. Entonces, esta hora se cancela con esta hora y me va a quedar una multiplicación de arriba que va a ser 31.2 por 1000 por 1. O sea que esto por esto por esto. Entre lo que hay en el denominador, que sería 1 y esto, que esa multiplicación te va a dar a 3600 también. Entonces, al final te va a quedar algo como esto. 31.200 metros entre 3600 segundos. Cuando haces esa operación, te va a dar a 8.67, redondeando, metros por segundo. Y esa es la equivalencia de 31.2 kilómetros por hora a 8.67 metros por segundo. Eso significa que pues esas velocidades son equivalentes. 31.2 kilómetros por hora equivale a 8.67 metros por segundo y ya ahí realicé la conversión de unidades. Vamos a ver otro ejemplo.
este ejemplo me dice que un golfista logra un hoyo 3.0 segundos después de que golpea la pelota. Si ésta viajó con una rapidez media de 0.80 metros por segundo, ¿a qué distancia estaba el hoyo? Bien, yo necesito saber, tengo aquí una distancia que no sé cuánto equivale. No sé, esa es mi incógnita. Yo sé que el tiempo lo hace en 3 segundos. Y sé que la velocidad de la pelota es de 0.80 metros por segundo. Entonces tengo algo aquí, jóvenes. Tengo la rapidez media, que anteriormente la estaba calculando, ya aquí la tengo como un dato conocido. Tengo el tiempo, que es 3.0 segundos, pero no tengo la distancia. Usted dirá, profe, pero si la fórmula es para calcular rapidez media, ¿cómo puedo buscar distancia? Bueno, simplemente con algo que acá en física es muy utilizado con las ecuaciones, que se le llama despeje. Vamos a comenzar, jóvenes, anotando los datos del problema. Los datos del problema, pues yo tengo aquí que la distancia es igual a una incógnita, no sé cuánto equivale. Es mi incógnita lo que voy a calcular. Pero sé que el tiempo de la pelota fueron 3.0 segundos y que la pelota viajó a una rapidez media de 0.80 metros por segundo. Entonces, yo tengo esta fórmula. Yo tengo la fórmula eh, esta que les di. Velocidad media es igual a rapidez media igual a distancia recorrida entre tiempo. Pero yo no necesito calcular la rapidez media, yo necesito calcular la distancia. Entonces, lo que hago es despejar la fórmula. ¿Cómo? Ok. Utilizando las reglas del despeje. Las reglas del despeje, que son fórmulas o normas establecidas en álgebra prácticamente. Si tú quieres pasar una variable de un lado de la ecuación a otro lado, tú tienes que considerar la relación matemática que hay allí. Por ejemplo, aquí hay una división. Despejar no es nada más y nada menos, jóvenes, que dejar sola la variable. Si la variable que quiero dejar sola es la letra D, entonces esa T de tiempo yo la tengo que pasar al otro lado de la igualdad, al otro lado del signo igual. Entonces la operación que está sucediendo aquí es una división. Entonces cuando una variable está dividiendo y la quiero pasar al otro lado, pasa multiplicando. Y hay otras normas, si está multiplicando pasa dividiendo, si está sumando pasa restando y si está restando pasa sumando. En este caso está dividiendo, debe pasar multiplicando. Así que quedaría rapidez media por tiempo igual a distancia. Y yo lo puedo pues reorganizar así, que la rapidez media por el tiempo va a ser igual a la distancia. Y reemplazo, rapidez media es 0.80 metros por segundo y el tiempo es 3.0 segundos. Esta es la distancia. Entonces, esto me queda como una multiplicación de 0.80 por 3. Observe que este segundo de aquí se puede cancelar con este segundo de aquí y me va a quedar esa multiplicación de 0.80 por 3.0 va a dar igual a 2.4 metros, que es la unidad de medida de la distancia, y esa va a ser la distancia que recorrió en este ejemplo esa pelotita de golf hacia el hoyo. Y eso pues viene siendo el cálculo que acabamos de hacer para aplicar la fórmula de rapidez media en este tema.